divino. Y luego viene Getsemaní. ¿Se acuerda? Getsemaní es cuando Jesús estaba en el monte rezando con sus discípulos, esperando que lo vinieran a aprehender, a coger, a llevar. Entonces dice, la crucifixión como metáfora, dice Jung, es el comienzo de la individuación. La crucifixión él la plantea como el modo. Y ya vamos a ver qué significa la crucifixión. El modo de acercarse a la individuación, que es la conexión con lo arquetipal, la conexión con el sí mismo, o en términos religiosos, la apertura del hombre a Dios. La cruz es la que logra, por así decirlo, este propósito. Entonces, en Mateo 26, vamos a buscarlo, Mateo 26, del 36 al 44, Mateo 26, del 36 al 44, aquí, dice, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Como diciendo, voy a rezar un rato, esperadme aquí. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y empezó a ponerse mal. Entonces Jesús les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, él se postró sobre su rostro, esto quiere decir que, como los musulmanes, porque los judíos rezan así, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Es decir, es la famosa frase, Padre, si puedes, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía. Luego en Lucas también tenemos Lucas 22, del 43 al 44, Lucas 22, del 43, estamos buscando, al 44 aquí. A ver qué dice. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que estaba muy mal y vino un ángel a consolarlo. Entonces, la figura de la copa, fíjese, el retrato es este. Él se aparta de su grupo de discípulos, va a rezar con Pedro y los hijos de Zebedeo, pero luego les dice a ellos también que se queden un poquito y él va más adelante. Ahí se pone muy mal y dice estas cosas de, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí aparece un ángel y él se pone, como aquí dice, muy, muy triste. Le caían lágrimas de grandes gotas de sudor, de sangre, que caían hasta la tierra, dice. Es lo que le llaman la horripilación. Eso es la horripilación, sudar sangre. Para eso no hay desodorante, ¿eh? No se ha fabricado uno para las gotas de sangre. La figura de la copa, entonces. La copa en el Antiguo Testamento cumple dos funciones. Por ejemplo, una es como premio, lo vemos en el Salmo 16. Vamos a buscar aquí, Salmo. ¿Dónde están los salmos? Se me fueron. Salmo aquí. Salmo 16, verso 5. Fíjese. Dice, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Eso dice ese salmo. Esto quiere decir que aquí se entiende a la copa como un premio, como diciendo, se va a dar una copa que tiene esta cantidad de vino, una partecita es mía, ¿no? Entonces es como decir, me merezco beber un poco de la copa de Dios. Entonces la copa tiene por un lado esta función sagrada, premio, ¿no? Como que lo hiciste muy bien y te están dando algo. Pero también es un castigo, y esto lo vemos en Isaías 51:17. En Isaías 51:17 lo tenemos y dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor.
las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. Aquí le está diciendo todo lo contrario. Como que hay un cáliz, que es el del premio, pero también hay un cáliz que es el de la ira de Dios. En el Apocalipsis hay mucho de esto, de la ira de Dios que se vierte, ¿no? Como un cáliz. Entonces, Jesús ahí, en el Getsemaní, o usted y yo, cuando estamos frente a la posibilidad de abrirnos a lo inconsciente, de que el mundo arquetipal venga, nos da mucho miedo. Getsemaní y su sufrimiento es el sufrimiento de un ego que realmente está abriéndose a algo más grande. La irrupción, la entrada de lo psicoideo, ya sea a través de imágenes, sueños, voces, experiencias en la meditación o en la oración, da miedo. Da miedo porque pierdo el control. Es una transformación, porque ¿en qué va a acabar todo esto? No lo sabemos, porque justamente no hay control. Si yo controlara el proceso, estaría todo muy tranquilo, sería yo manteniendo todo como el balón bajo control. Acá no. Entonces Getsemaní es ese miedo de el ego va a ser crucificado. Es decir, me estoy entregando, me estoy abriendo a Dios, me estoy abriendo al sí mismo, me estoy abriendo a lo inconsciente, voluntariamente. Entonces, por un lado, esa copa que voy a beber es un premio, porque es genial. ¿Qué más quiere el ser humano que la individuación? Esa es la meta de todo ser humano. ¿Qué más quiere, en términos religiosos, el devoto que abrirse a Dios? Pero ¿qué cosa da más miedo que eso? Y no estamos hablando de ir a misa o de, no sé, ir al templo y cantar mantras. Eso es un entretenimiento, está bien, complementa. Eh, que se entienda, no me refiero que el ir a misa nada más. Se puede ir con muchísima profundidad con este enfoque que estamos diciendo, pero cuando digo de ir a misa me refiero a la persona que va porque fueron sus padres siempre o porque van sus amigos y es un evento social, o quien canta mantras porque le gustan las canciones, ¿no? Que le gusta qué bien que suenan y listo. La idea es realmente abrirse. Entonces, eso es un premio. El beber de la copa de Dios es un premio. Te dan la copa como cuando te ganas la copa en las Olimpiadas, pero al mismo tiempo da miedo. Al mismo tiempo da la sensación de qué puede llegar a pasar a salir de esto. Es la copa del furor, es la ira de Dios, porque cuando nos abrimos a lo divino, cuando nos abrimos a lo inconsciente puede hacer lo que quiera con nosotros. Puede revolcar nuestra vida, transformarla, dar la vuelta, ponerla patas arriba. Y luego, ¿cómo me recompongo? Y si me entra unas ganas de matar a todo el mundo, de matarme a mí, de deprimirme, de, no sé, entregarme a pasiones desenfrenadas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero tener todo controladito. Bueno, todo controlado es lo contrario a Getsemaní. Getsemaní es, ¿sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, o sea, prensa de oliva, de aceitunas. Entonces, cuando usted prensa las aceitunas, sale aceite de oliva. Esto quiere decir que eh, se produce por compresión, o sea, se maltratan a esos frutos para que salga su aceite, que es la esencia preciada. Entonces, toda esta espiritualidad light, entre comillas, es decir, esta espiritualidad de no hago nada y me lo gano todo, no es Getsemaní, no es realmente, no tiene trascendencia. Dice Jung que la cosa tiene que doler, básicamente. Si no hay dolor, si no hay prueba, si no hay gota de sangre, de sudor que te caiga, es porque no estás en buen camino. O estás inflado como un escuerzo, ¿no? Estás hinchado como un sapo, porque estás contentísimo, todo te va bien, tenés visiones, Dios te habla, los pajaritos cantan. Eso es maravilloso, pero falta lo otro. Por eso la sequedad, acuérdese la alienación, la noche oscura del alma, que tantos santos vivieron, no es una autotortura morbosa, es la condición sine qua non para alcanzar la apertura a estos arquetipos. Y alguien podría decir entonces, Pero, ¿quiere decir que si yo me deprimo, estoy cerca de lo inconsciente? No, Filemón.
¿Por? Y porque si vos estás deprimido pero no entendés todas estas cosas o no las conoces, va a ser simplemente una depresión de la que querés salir lo más rápido posible. Pero si todo esto lo entendés perfectamente y estás atento, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos velando, ¿no? A esos tres que se llevó, le dijo, quédense velando, o sea, no se duerman, estar atento al proceso. El mismo proceso con conciencia, despierto, es productivo. El mismo proceso dormido no sirve para nada, hasta puede ser contraproducente. Esa depresión te puede matar, te puede arruinar la salud, te puede arruinar la vida. Mientras que la misma depresión vivida por una persona con esta actitud, bueno, es para un provecho genial. Puede ser la catapulta, lo que te da hace saltar hacia lo trascendente. Entonces, en las figuras medievales, Cristo recibe de Dios una copa y también pan de Yahvé. Cuando se representa este momento, se lo muestra recibiendo pan y copa de Yahvé, eh, y él mismo en ese momento come su propio cuerpo y sangre. Esa copa y ese pan son los de Cristo y él mismo lo come. Es decir, en el momento del Getsemaní suyo y mío, ¿no? Momentos tenemos todos, hay pequeños Getsemanís que son así momentitos difíciles del día y Getsemaní fuertes, fuleros, que son esos que te dan, que son crisis existenciales, que son depresiones, que son fobias, replanteamientos radicales, cuestionamientos de base. Esos son Getsemanís importantes. Ahí te están prensando la oliva y está saliendo un aceite. Pero si uno, como digo, no tiene conciencia de lo que está pasando, ese aceite se cae al suelo y se pierde. Mientras que si uno sí sabe, pone una botella y tiene un preciado aceite, que es la esencia de la oliva, ¿no? Un aceite muy sabroso y aromático. Entonces, es uroboros, dice Jung, comiendo su propia cola. Es la integración de los opuestos. Porque fíjese, es Jesús comiendo a Jesús. El ego, en última instancia, es lo inconsciente. El ego es una extensión del inconsciente que crea lo inconsciente para poder verse a sí mismo y reconocerse, acuérdese todo este juego de Yahvé con Job, y cambiar, ¿no? Lograr autoconciencia. Entonces, cuando Jesús come y bebe su propio cuerpo y sangre en el Getsemaní, lo que está haciendo es mostrando cómo el ego en realidad, al abrirse a lo inconsciente, se abre a sí mismo. Por eso toda esa diferencia que a veces oigo de mucha gente que dice, bueno, pero Dios entonces, ¿por qué nos hace esto? ¿Y por qué Dios quiere? Y Dios no será. Dios, aunque suene a blasfemia, soy yo. O sea, este ego es creación de Dios, ¿no? En términos cristianos, es creación de Dios. Por lo tanto, es de la materia de Dios, ¿no? Si yo digo es Dios, caigo en la inflación de pensar que yo como ego soy Dios. No, yo como ego soy ego y Dios como Dios es Dios, pero yo como creación de Dios soy de la misma esencia. Entonces ahí veo las cosas sub specie eternitatis, con la visión de la eternidad. En ese momento me doy cuenta que soy yo comiéndome a mí mismo, que soy yo jugando un juego conmigo mismo. Pero para que este juego funcione, es Auroboros, que es como una serpiente así circular. Imaginemos que este círculo, para los que lo ven por YouTube, tiene en alguna parte una zona insensible, como un anillo, una serpiente que tenga un anillo insensible en su cuerpo y que la cola se una con la cabeza porque se está comiendo la cola, ¿no? Entonces, gracias a ese anillo insensible, ella pierde la noción de que es ella misma. Porque si no, de que esa es su cola. Porque si no, si a mí me dice, mira, comete este trozo de carne, yo digo, pero si es mi mano, no la voy a comer. Pero si me ponen un anillo de inconsciencia en mi brazo, yo no me entero que es mi mano, digo, uy, mira qué rico, me voy a comer una mano. Supongamos que me gustasen las manos. Esto es lo mismo. Entonces, para que uno coma a lo inconsciente, tiene que sentirse separado de lo inconsciente, si no, no lo come. Eso es lo que se llama la alienación.
para que yo pueda abrirme a lo inconsciente e integrarlo, tengo que previamente haberme despegado de lo inconsciente. Si no, no lo puedo ver como una otra cosa a la que me voy a acercar. No lo veo. Y eso se llama alienación y eso implica sufrir. Si yo no me alieno, Getsemaní, no quedo como a la buena de Dios, no puedo relacionarme con Dios. Eso ya lo hemos planteado anteriormente. Entonces la aceptación de Cristo de la copa de la ira de Yahvé es la aceptación de su sombra. Cuando Cristo está tomando la copa de la ira, por favor, aparta de mí o usted o yo, la depresión, la fobia, la tristeza, esa copa que a usted no le gusta, en realidad lo que está haciendo es incluir su sombra. Si yo siento depresión y rechazo la depresión, es como si le dijera a Dios, no quiero esta copa, ¿no? Si yo digo eso, creo un bucle que es un problema. Me siento deprimido, a la vez tengo enfado por estar deprimido, que suma problema al que ya había y se me arma una bola infinita. Pero si yo siento la depresión y ahí queda la cosa, la vivencio, la transito con conciencia, estoy bebiendo de la copa de Dios voluntariamente. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque sé que la mía estorba. Entonces cuando se dice no nos dejes caer en la tentación es la de inflarse, la tentación de decir yo voy a hacer las cosas a mi modo porque yo sé lo que quiero y todo eso. Entonces él estaba bebiendo la copa de su propia sombra y su posterior digestión de lo que bebió, y eso transforma la imago Dei en una imagen de Dios amante. Es decir, la sombra... Me llamaron No, Gruño, no te llamé. porque yo soy la sombra. Yo soy la sombra, lo que hago deprimir a la gente soy yo. Yo los jodo a todos. Cuando están contentos, ¿viste? Están contentos, yo los veo bien, ahí con la familia. Yo vengo y les hago sentir miedo. Les digo, sentí miedo, mirá, miedo. Miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Y si no, el peor miedo, miedo al futuro. Les hago sentir miedo al futuro. Y les arruino la vida, les arruino. Sí, ya sé, así funciona la sombra, justamente, Gruño, ya lo sé. Entonces, de esa manera, cuando Cristo o cuando Jesús bebe de la copa de la sombra de Dios, de lo inconsciente, convierte a Dios en un Dios amante. ¿Por qué es esto así? En un Dios bueno. Si usted tiene un rechazo a la depresión, un rechazo a la tristeza, un rechazo al miedo, un rechazo a toda emoción, pero no de las que usted controla, sino de estas que le vienen de dentro, usted convierte esas emociones en un problema y las convierte en sombra, por lo tanto, y se convierten en demonios, en cosas demasiado grandes, que ya lo hablamos en el programa de cómo vencer a tus demonios. Pero si usted integra todo esto, digamos que lo que antes era, no sé, 80% de sombra en su vida y un 20% de conciencia, ahora usted es un 60% de conciencia y un 40% de sombra. Por lo tanto, lo inconsciente, o en términos religiosos, Dios, ya no da tanto miedo. Ya no es una especie de ser infinito, maldito, que nos puede mandar la peor cosa en un santiamén. No, ahora resulta que se convirtió casi en un tipo amable, porque todo lo que aparentemente hasta ahora era malo y que podía ocurrirnos, ahora ya lo hemos incorporado, ya lo hemos asimilado, lo entendemos, no tenemos problema con ello. Entonces, espere que le voy a poner, mire, vamos a escuchar este audio. A ver. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Muy bien, me permitió tomar agua eso también. Entonces, uno cambia la imago Dei, la imagen de Dios. Cuando uno incluye elementos de lo inconsciente y los ve con otros ojos, subspecia eternitatis, se convierte la imago Dei en una imagen de Dios amante. Por eso
Jesús, con esta idea de cómanse lo inconsciente, háganse amigos de lo inconsciente, como su entrada en Jerusalén, donde flirteó, digamos, con lo inconsciente, cayendo bajo su influjo por momentos, inflándose, teniendo reacciones, mostró como diciendo, mídanse con eso, háganse amigos, prueben, anímense. Y luego con el Getsemaní, por ejemplo, o con la última cena, diciendo, coman mi cuerpo, coman mi sangre, cómanse lo inconsciente, acérquense a lo inconsciente, háganse amigo de Leviatán, cómanse a Leviatán. Y en Getsemaní, lleguen hasta el final. Getsemaní es tocar fondo. Getsemaní es que te metes en la prensa y te aplastan y te sale el aceite. O sea, te sale lo que tenías metido en los tuétanos. Entonces, estar en Getsemaní, yo lo recalco porque hoy en día, con toda esta idea New Age de nada de sufrimiento, que es lo que desgraciadamente les enseñamos a nuestros hijos, a vivir en un mundo donde nada va a causar dolor de ningún tipo, todo está como anestesiado, de la misma manera que intentamos crear, no sé, uno va a trabajar en una oficina y tiene aire acondicionado, calefacción, agua caliente, es decir, en una casa lo mismo, son microclimas, es decir, como si afuera puede hacer 300 bajo cero y dentro está calentito. Entonces, esta idea de crear un mundo maravilloso, cuando en realidad el dolor es el maestro, el dolor es lo omnipresente, es una ficción, es una falacia. Entonces, crear una espiritualidad que no cuesta, que no duele, que no lastima, no cambia las cosas a las personas. Las personas siguen igual. Entonces están simplemente infladas, están creídas, ¿no? De que han llegado y arribado a tal punto, pero es un ego atribuyéndose cosas del sí mismo, con lo cual tarde o temprano va a tener un gran problema, una disociación también y una alienación en su momento. Entonces, cada ego es una retorta alquímica. Cada ego es una retorta. Una retorta es como un matraz, es un lugar donde los alquimistas metían una especie de balón de cristal y metían ahí sustancias, las calentaban y decían, uy, el león verde se está peleando contra el, qué sé yo, contra el viejo rey y lo está matando y resulta que, bueno, todo eso tenía un simbolismo. Entonces, cada ego, usted y yo, nuestra vida cotidiana, es un matraz, es una retorta alquímica, ahí están pasando cosas. Si usted elige mirar para otro lado, y bueno, es eso. Si no eres consciente, maldito seas. Si eres consciente, bendito seas. Esa es la diferencia, la conciencia. Entonces, si digiero parte de mi sombra personal, si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo. Fíjese qué afirmación. Si yo digiero parte de mi sombra personal, no es que solamente mejoro yo, estoy más tranquilo, mi visión de la vida es más apacible, mejoro a mis allegados simplemente por contacto, porque me ven mejor, se ponen mejor, los trato mejor, los hago sentir mejor. No solamente eso, está diciendo otra cosa. Está diciendo que los seres humanos somos una especie de ser colectivo. Por eso el inconsciente colectivo. No hay mi inconsciente y tu inconsciente. No hay yo mejoré, no sé, comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo o del mundo arquetipal, entonces mejoré yo, vos no. Vos tendrás que hacer lo tuyo. No, lo que está diciendo acá es que si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo. Es decir, esta idea de que, uy, ¿qué hace el monje aquel en la montaña? ¿Por qué no va a ayudar a los pobres? No, lo que está diciendo, fíjese, Cristo mismo, Jesús dijo, pobres va a haber siempre, pero lo importante está en otro lado. Lo que está diciendo es, lo importante está en que esa persona haga un cambio interiormente, que incluya cosas de su inconsciente, que se amigue con ese inconsciente, que se abra a Dios. Entonces, todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que no tenés que trabajar y dedicar. No, no, no. Lo que está diciendo es que cuando uno se abre a esa totalidad que es lo divino, cambia no solo uno, sino todos. Porque todo, porque ese inconsciente es el inconsciente de todos. Es como si yo, por decir así, fíjese, si yo echo
en la napa de agua, ¿no? Lo que discurre por debajo de todas nuestras casas, de agua, de donde sale el agua de los grifos de todas las casas. Yo echo ahí veneno, se muere todo el barrio, ¿no? Incluido yo. Si yo echo ahí, no sé, vitaminas, todos estamos más, no sé, fortalecidos. Si yo echo ahí un narcótico, nos dormimos todos. Es el mismo inconsciente. Entonces, cambiando yo, en realidad cambio a todos. Un poco como la teoría esta de Rupert Sheldrake del campo unificado, que dice que si un mono de un lado de la isla aprende algo, inmediatamente los monos del otro lado también lo aprenden sin haber tenido contacto directo. Y bueno, ¿cómo puede ser? El planteamiento de Jung es ese. Entonces el monje que medita en el monasterio ahí en la loma del Quinoto, solo, que tipo cartujo, que nunca ve a nadie, en realidad está mejorando la humanidad. Afirmación rara esa, ¿eh? Fuerte. Entonces dice, ya que mi sombra personal, es decir, vuelvo a decir, si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo, ya que mi sombra personal parte de la sombra colectiva. ¿Se da cuenta? Mi sombra personal es parte de la sombra colectiva. Si yo tengo miedo a las arañas porque toda mi cultura, mi país, suele tener miedo a las arañas, hay una sombra colectiva de miedo a las arañas. Si yo cambio mi miedo a las arañas, es como si le estuviera hablando a la sombra colectiva y demitificándola, quitándole poder. Y a partir de ese momento, algunos lo harán por emulación directa porque me ven, pero se entiende que hay algo que se empieza a respirar en el ambiente de una especie de... Esto ya no es así, ¿eh? Lo de las arañas ya es cosa del pasado. Ya está cambiando, lo sentimos en el ambiente. Una especie de eso. Entonces, el cambio personal es un cambio colectivo, es un cambio que ayuda a cambiar a todos. Entonces, vamos a ver hasta ahí nada más, así no agregamos más contenido. Y en el siguiente encuentro vamos a continuar, que todavía nos queda material sobre Getsemaní, y después entraremos ya en lo que es el arresto y el juicio. Vio cuando lo arrestan a Jesús y lo empiezan a enjuiciar, y después más adelante lo flagelan, le pegan y se burlan de él. Eh, pero todo esto viéndolo bajo la perspectiva de nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar, por si quieres sumarse al grupo de Telegram que tenemos, ahí le muestro. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente. Te va a gustar. Bueno, ahí estábamos escuchando, por si quiere sumarse al grupo de Telegram, donde un montón de damocleanos de distintas partes del mundo interaccionamos, yo también, poniendo temas, hablando, a veces por audio, porque se puede mandar, a veces por texto, se postean imágenes, es un grupo muy activo y bueno, sirve para mantenerse entre programa y programa también en contacto, aclarar cosas a veces. Es muy interesante el grupo de Telegram y aprovecho a mandar un saludo a todos los chicos y chicas del grupo, que son todos, como se dice aquí en España, muy, muy majos, muy agradables. Y bueno, la verdad que es como una gran familia y yo la paso muy bien leyendo lo que ponen y opinando. Así que bueno, próximo programa tenemos lo que continúa, que es parte de Getsemaní y ya el arresto y el juicio de Jesús. Y así vamos viendo cómo la persona de Jesús y su vida va reflejando nuestra existencia. Y así podemos hacer una lectura diferente, no solo leerla históricamente como si leyéramos la historia de, no sé, del emperador Julio César, sino o tampoco una lectura religiosa, como si habláramos de un personaje único llamado Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que apareció, que vivió y ya está, se fue y era él. No, no, no. Hacemos una lectura psicológica,
donde no es que estamos psicologizando una escritura, como si la escritura fuera ajena a esto que estamos planteando y nosotros la estamos distorsionando. No, sino que si entendemos que la psique es todo y que uno no ve nada sin psique, es decir, no hay, como decía Nietzsche, realidades, hay interpretaciones, es decir, usted no puede leer un evangelio sin generar una interpretación. Esto quiere decir sin implicar emociones, sin implicar posturas, de actitudes de vida. Es decir, usted al ver ya influencia o influye, cambia, agrega. Entonces, desde ese punto de vista, todo es psicología y sobre todo de la que hablamos, que es psicología profunda. Vamos a nuestra cortina de despedida, que la tengo por aquí. Ahí va. Y ya con esto nos vamos despidiendo para el próximo programa. Se viene el próximo. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! ¡Avanti Damocleanos! Recuerden compartir el programa, también eso es importante, en las redes sociales, subirlo a tus propios canales, para que el programa dé vueltas por el mundo. Hasta la próxima.